Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el segundo panel, donde vamos a hablar sobre el potencial del hidrógeno verde en la Argentina. Y nuestro moderador va a ser Santiago Enríquez, coordinador del hidrógeno verde en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana. Muchas gracias, Santiago. Y ahora se pueden sentar todos para el segundo. Sí, todo bien, no pasa nada. Para el segundo panel. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Yana. Muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Santiago Enríquez. Es un placer estar acá tratando de, en la última hora, poder reflexionar sobre la Argentina y el potencial que tiene en hidrógeno verde. Bueno, ¿qué decir de Argentina y el hidrógeno? Muchos quizás sabrán de la extensión de tierras y de recursos naturales, humanos, y también de la capacidad industrial que tiene Argentina por experiencia, para que le dan las condiciones para que pueda ser un jugador global muy importante en la temática hidrógeno. Eso, bueno, creo que muchos ya lo reconocemos, pero bueno, hay varios desafíos que tenemos desde el punto de vista político, económico, para poder superar y poder explotar ese potencial. Por eso es muy bienvenido el nombre de la conferencia, que sea el potencial. Pero bueno, esperamos que en los próximos años ya no diga más potencial, sino que sea una realidad concreta. Así que bueno, ahora tenemos un panel de expertos y también personas de la política, que realmente está muy bueno eso de tener una diversidad de miradas sobre la temática de hidrógeno. No es un tema técnico, es un tema que nos convoca como sociedad, porque también es una idea de pensar el futuro de nuestro país. Y bueno, vamos a empezar por Gladys. Voy a leer su biografía. Y bueno, y una pregunta también. Gladys es senadora por el PRO, por la provincia de Buenos Aires. Ella es politóloga, asesora del Instituto de Ayuda Financiera del Ministerio de Defensa y desde 2002 asesora en la Cámara de Diputados de la capital bonaerense. Muchos años. Pero bueno, eso es una experiencia muy vasta que en el mundo de la política y también de la toma de la generación de políticas públicas. Y bueno, mi pregunta para empezar es, ¿cuál es tu visión sobre la temática hidrógeno? ¿Cómo lo están viendo desde la política, desde el Senado de la Nación? Contanos un poco. Buenas noches, gracias a la Fundación, gracias por invitarme, Francisco, por compartir una mañana de trabajo, porque venimos ya discutiendo desde la mañana y bueno, un honor compartir con las chicas acá, que seguramente van a poder decir mucho más desde lo técnico. A ver, la agenda, mi agenda personal, pero a su vez la agenda que tengo responsabilidad de impulsar como presidenta de la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación y como responsable del área de ambiente de la Fundación Pensar, claramente tiene un eje muy centrado en enfrentar el desafío del cambio climático y en la estrategia de transición energética de nuestro país. Pero frente a eso, como en todo, porque la agenda ambiental es absolutamente transversal, Argentina, como todos los países del mundo, y hoy lo hablábamos a la mañana, enfrenta en materia energética un trilema, que es el de la soberanía energética, el del acceso de la energía a toda la población y que esa energía sea sostenible. Y esto parece sencillo, pero es bien complejo. Bien complejo generar, ¿no?, que las piezas se encastren perfectamente y podamos cumplir con esos tres objetivos. Argentina tiene sus compromisos internacionales, el Acuerdo de París, sus compromisos de reducción de emisiones, pero también tiene esto, la necesidad de darle energía a toda su población, de lograr esa soberanía energética, de que tengamos combustible para transitar y energía para producir. Y a su vez tiene una condición en los últimos años de macroeconomía que también deben acompañar
para que haya un entorno de inversión y de seguridad jurídica necesario para poder generar esa diversificación de la matriz y ese avanzar en esa estrategia de transición energética, que requiere justamente que uno modifique e incorpore otras energías más sostenibles para lograr esa transición. Paralelamente a eso, y recién comentaban acerca de los colores, pero digo, paralelamente a eso hay una decisión de gobierno y de Estado de avanzar fuertemente y aprovechar la segunda reserva de gas en el mundo, que es Vaca Muerta. Y yo recuerdo como hace algunos años que cuando hablábamos de gas, no había un consenso mundial acerca del gas que era un combustible de transición. No estaba tan eso aceptado. Después de la invasión de Rusia a Ucrania y de la crisis energética en Europa, ahí empezó a haber más consenso de que el gas era un combustible de transición y nosotros ya habíamos tomado la decisión de Estado de avanzar en aprovechar esas reservas. Por lo tanto, hay más licencia para que nosotros podamos tener la oportunidad de exportar ese gas, para lo cual hace falta una enorme inversión en GNL, para lo cual en el Congreso de la Nación estamos discutiendo un proyecto de incentivos para lograr ese GNL. Y a su vez, las decisiones de inversión para llevar el gas al norte y para llevar el gas a la población y para exportar a nuestros países. ¿Por qué digo esto, hago este paralelismo? Porque ya hay una decisión de Estado respecto de esto, que compite en inversión y compite en decisión política y compite en incentivos fiscales y compite en decisiones y en el tiempo que la Secretaría de Energía le pone a armar un plan de transición energética y en el balance que se hace acerca de en dónde estamos poniendo nosotros el recurso limitado que tiene un país que tiene déficit fiscal y más de 40% de pobreza. Y a su vez un costo y una competitividad que, como decíamos recién, tiene que ver con cuánto cuesta una energía o la otra. Dicho esto, y la complejidad que tiene, nosotros estamos discutiendo en el Congreso diferentes proyectos. El Ejecutivo mandó un proyecto de ley, Francisco tiene un proyecto, nosotros en el Senado tenemos uno también de incentivos. Pero no hay claridad acerca de este camino de transición energética. ¿Qué lugar va a ocupar cada una de las energías? ¿Qué lugar y qué solución para qué usos? Es recién, Nico, que la verdad aproveché muchísimo la presencia de Nicolás, tanto a la mañana como a la noche, porque la verdad nos enseñó mucho de todo su trabajo de tantos años. Hablaba, tal vez sea combustible para los aviones, el transporte de carga, y entonces es ubicar cada solución pensando en el desafío de cambio climático para determinados usos. Y en una primera etapa, seguramente, coincido con lo que se viene diciendo, Argentina va a ser un exportador de hidrógeno si logramos producir hidrógeno y no tanto para soluciones de consumo interno. Pero para lo cual necesitamos muchas cosas. Ponernos de acuerdo acerca de la estrategia de transición energética, ubicar cada solución respecto al cambio climático, el hidrógeno, los biocombustibles, que significan para nosotros muchísimo desarrollo regional, que ya existe y que hubo un retroceso en el avance de biocombustibles, el desarrollo de las energías renovables, que en nuestro gobierno crecieron mucho y hubo una ralentización de las energías renovables en nuestro país. Lo mismo los proyectos de biomasa. Nosotros en Argentina tenemos sol, tenemos viento, tenemos biomasa, está todo, pero bueno, está todo y no está todo, porque tenemos que hacer infraestructura, necesitamos esas inversiones y necesitamos esa claridad en el camino hacia dónde queremos ir y cómo ubicamos las soluciones. Sabiendo que tenemos este compromiso de cambio climático y también entendiendo que tenemos algunas limitaciones para tener una ley con tantos incentivos como creemos. Hoy decíamos, ¿a quién le damos incentivos? Primero, al GNL, al hidrógeno. Es un tema que me parece hace falta muchísima más discusión política
y por supuesto coincido con nuestra compañera en Costa Rica, y esto lo requieren todas las políticas de Estado, una discusión entre los diferentes espacios políticos, por supuesto el Poder Legislativo, que es el que hace las regulaciones, el Poder Ejecutivo, que es el que define y fue elegido para definir la política que hoy tiene una enorme ambigüedad en materia de transición energética, y que estos proyectos lleguen con un consenso entre el sector productivo, que es en definitiva el que invierte, y también acá creo que la pata, que Nicolás lo mencionó mucho hoy, de la licencia social, el trabajo con las comunidades, la licencia de las salvaguardas ambientales. Si salteamos eso, todo se frena, y frenar de golpe genera un costo altísimo si no hacemos desde el principio una mesa de trabajo con la comunidad y con las organizaciones para la licencia social. Y ahí, solo para terminar, decir, Argentina tiene mucho espacio, pero necesita ordenar ese espacio. Hay una deuda pendiente de ordenamiento territorial, y es como decía recién también, Nico, lo estoy mencionando todo el tiempo, pero la verdad que fue muy bueno todo lo que mencionaba. Y es esto, uno tiene que planificar, y en cada provincia, esto es una facultad de las provincias, ordenar su territorio, dónde logramos, dónde vamos a desarrollar la energía eólica, en qué puertos, de qué manera, cómo ordenamos con una regulación, pero también ordenamos el espacio. ¿Para qué? Para tener también esa licencia social ambiental, cumplir con esas salvaguardas y que los proyectos avancen cuando ya tenemos una decisión de hacerlo de manera ordenada y que no se frenen. Así que el compromiso es, por supuesto, desde el lugar de la política que ocupo, poder avanzar con claridad en una estrategia de transición energética, dándole a cada una de las soluciones, en función de su competitividad y de su eficiencia y de oportunidad, una regulación que impulse, que incentive y que aproveche también los tiempos, ¿no? Hoy hablábamos, y un poco en chiste, un poco en serio, decíamos, la verdad que el hidrógeno azul, sabiendo que Vaca Muerta va a ser y es hoy una realidad en Argentina, debiera ser también una oportunidad de empezar por eso para luego avanzar con el resto. No, digamos, y esto se habló mucho también hoy, tratar de no descartar ninguna solución, y que en muchos casos es la gradualidad, es lo que tenemos ahora, es la transición, que esa es la palabra en cambio climático que usamos de manera permanente. Pero creo que coincidimos en que hidrógeno es una oportunidad para Argentina, hay que ordenarla y tomar decisiones estratégicas. Nosotros en Neuquén producimos gas, y con el gas se puede producir hidrógeno gris, ¿verdad? Así que mi traje es gris. A ver, francamente, no se está discutiendo, no es un tema de discusión el hidrógeno como posibilidad de vector energético en la provincia de Neuquén hoy. Estamos muy centrados en Vaca Muerta. Vaca Muerta, recién lo decía Gladys, segundo reservorio de shale gas del mundo. Shale gas, no de gas, ¿no? Hay reservorios de gas más importantes, de shale gas, el segundo reservorio más grande del mundo está en mi provincia, en la provincia de Neuquén. Y creo que es un acierto que Neuquén esté orientado al gas. Por supuesto, no tiene que ser la estrategia argentina, esa tiene que ser la estrategia neuquina. Eso es lo razonable, es lo lógico, y creo que es un acierto que el sector privado, los sectores académicos, los sectores estatales, los sectores gremiales estén enfocados y estemos enfocados en Neuquén en el gas. Como decía bien Gladys, es el elemento que se ha definido como de transición energética, y es para los argentinos en general una gran oportunidad, inclusive para generar divisas, a partir de la posibilidad de licuar ese gas de manera tal de que sea fácil de transportar y llevarlo a otros lugares del mundo. También tenemos una gran posibilidad en petróleo, en Neuquén y en Argentina. Ese no es un elemento que ayude a esta transición energética, pero es una realidad argentina. Como es una realidad argentina también que hemos hecho un gran desarrollo en materia de energía nuclear. Y
tenemos todavía potencialidad a través posiblemente de reactivar los proyectos de Karen, que requieren de inversiones moderadas, no son inversiones tan grandes que tiene que llevar adelante la Argentina para potenciar esos proyectos modulares de energía nuclear. También tenemos, y hemos sido muy eficientes en lograr pasar de prácticamente no tener producción de energía verde o energía renovable de fotovoltaica y de viento, y eólica, perdón, y hemos sido muy eficientes en empezar a producirlo. La verdad que lo que hemos logrado de la mano de políticas de Estado, pero también con un ecosistema compuesto por empresas y también por profesionales, hemos logrado posicionar a Argentina en un muy buen nivel de producción de energías renovables. Y yo creo que los desafíos que se vienen para Argentina también los podemos llevar adelante de manera eficiente. En Neuquén, por ejemplo, para los proyectos de gas se van a necesitar cerca de 50.000 personas especializadas en materia hidrocarburífera. ¿Cuántas personas vamos a necesitar si se llevan adelante los proyectos de hidrógeno para Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego o Neuquén? ¿Cuántos profesionales vamos a necesitar formar? Y este es uno de los grandes desafíos que, si bien aparecen señalados en esta estrategia argentina, que yo me permito decir que parece más una táctica escrita con ideas sueltas, no tenemos hoy una estrategia argentina. Queda grande el concepto de estrategia, porque yo creo que tenemos distintas voces opinando, y muy bien, por supuesto, con excelentes intenciones, sobre esta estrategia que tenemos que tener, pero hoy falta esta transversalidad que mencionaba Gladys y que también mencionaba Eloísa, esta transversalidad que es central. No solamente es política, no solamente son los sectores políticos, no solamente son los ejecutivos, nacional, provincial, los poderes legislativos, sino que tienen que estar las empresas involucradas, tienen que estar los sectores académicos. Hoy las universidades en Argentina, muchas universidades muy prestigiosas, no están prestando atención a este cambio de paradigma en el que es importante involucrarse. Nos tenemos que involucrar todos los sectores. Entonces, en Argentina, por suerte tenemos todavía muy buenos profesionales, pero que para los desafíos que se vienen necesitamos orientarnos todos. No solamente algunos sectores, todos. Y creo que ese es el más grande de los desafíos que tenemos. Hoy la escuela pública, la universidad pública, diría que le da un poco la espalda, no a las cuestiones ambientales en sí, sino a los desafíos que enfrenta la Argentina y el mundo sobre cómo transitar estos desafíos. Hoy la ruta parece ser el hidrógeno verde, o el hidrógeno, para no ponerle color. Pero hoy es esto. Hasta hace poco el gas no era un elemento de transición, ahora lo es. Nosotros no sabemos qué nos espera mañana. No sabemos si la energía eólica, con las toneladas de acero que requiere, las toneladas de cobre que requiere, con las tierras raras que requiere, va a seguir siendo en el futuro una alternativa o no. Pero para eso nosotros tenemos que estar preparados para ese y cualquier otro desafío que se venga en el futuro, porque los conocimientos que tenemos hoy son limitados en función de lo que vamos a poder ver en unos años más adelante. Entonces, para eso tenemos que estar preparados todos, tenemos que estar atentos, pero sobre todo tenemos que formar excelentes profesionales, y yo creo que ahí está el eje de la estrategia que tiene que llevar adelante Argentina. Empezar por la formación en las escuelas y en las universidades en ciencias duras. Hoy tenemos un gran desarrollo posiblemente en otras ciencias, las ciencias sociales, pero nos falta formación en ciencias duras. Y para estos desafíos que se vienen para el mundo, y específicamente para Argentina, ahí creo que tenemos la clave. Entonces, ¿cuáles son los principales pilares de la transición energética? Bueno, en primer lugar, ganancias de eficiencia energética. En segundo lugar, incorporación creciente de renovables en las matrices de producción eléctrica, que a su vez permitan la electrificación creciente de usos que hoy emplean combustibles fósiles y que pueden ser
electrificados y a partir de energía renovable disminuir su huella de carbono. Esto es más fácil de ver, digamos, en el rompecabezas, por lo menos en mi cabeza son figuras más nítidas. Cuando ya avanzamos en el tema del hidrógeno, la cosa comienza un poquito a ponerse un poquito más difusa, al menos en su contorno. El hidrógeno es una herramienta también para mitigar la huella de carbono. Su contribución es muy importante, pero no es la más relevante. De todas estas pilares que yo mencioné, el hidrógeno puede contribuir en aproximadamente un 10-12% a nivel global, y otro 10-12% se llevan las técnicas de captura, secuestro o utilización del dióxido de carbono. Esto también lo traigo a colación porque nosotros tenemos el gas natural, tenemos vaca muerta, tenemos que ser capaces de continuar desarrollando tecnológicamente las técnicas de captura que son muy relevantes para disminuir la huella de carbono de este combustible. Entonces, cuando vamos al hidrógeno y esta participación es muy relevante en las economías desarrolladas, en países que hoy todos los países tenemos que disminuir nuestra huella de carbono, pero fundamentalmente los países que más contribuyen a estas emisiones son las economías desarrolladas. En ese sentido, hay regiones a nivel mundial que se avisoran como regiones importadoras, que es Europa, principalmente Europa, Japón y Corea del Sur. ¿Por qué? Porque no tienen recursos suficientes para descarbonizar su matriz energética, ni tampoco tierra suficiente para hacerlo. Quizás el caso más paradigmático y más ejemplificador, al menos para mí, es Japón. Japón es una isla altamente industrializada, con un estándar y calidad de vida muy bueno, con altas emisiones. Para descarbonizar su propia matriz de generación eléctrica, tampoco tiene demasiadas posibilidades porque su tierra es relativamente pequeña, sus recursos renovables ya han llegado al límite, la energía nuclear es controversial porque, bueno, está sobre una falla que genera terremotos con cierta, digamos, periodicidad. Entonces, queda la eólica offshore y no muchas más posibilidades. Entonces tiene que salir a explorar la ruta del hidrógeno para descarbonizarse. El caso, digamos, quizás en el otro extremo puede ser Argentina. Argentina, el rol del hidrógeno para descarbonizar su propia matriz, a mi modo de ver, no es tan significativo. Creo que nosotros podemos hacer enormes ganancias de eficiencia primero, podemos continuar incorporando renovables a nuestra matriz de generación eléctrica. El programa Renovar fue muy exitoso y debemos continuar en esa línea porque eso nos permite tornar cada vez más verde nuestra matriz de generación eléctrica y nos permite entonces recurrir a la electrificación directa. Pero también a la vez tenemos una importante disponibilidad de tierras y recursos renovables de calidad, vientos que soplan en la Patagonia, que tienen una calidad como los vientos offshore, digamos, tienen factores de producción muy altos y soplan de manera muy continua. También tenemos mucho sol en el norte. Eso nos posiciona. Siempre tenemos esta bendición y esta maldición, nos posiciona con un enorme potencial de recursos y bueno, es lo que decían Gladys y Francisco. ¿Y qué hacemos primero? Bueno, creo que ciertamente el rol del hidrógeno también hay que incorporarlo a la política energética, hay que definir una estrategia, una política energética en su conjunto. Creo que todas estas rutas de descarbonización no compiten entre sí, son complementarias, como también se ha mencionado. Y una puede apalancar a la otra, quizás en un primer momento el gas natural es más costo competitivo. También debemos recordar que las rutas para producir hidrógeno de manera no convencional, es decir, con menos huella de carbono, hidrógeno verde para ponerle los colores, azul, rosa, no son competitivos en costos respecto de las tecnologías convencionales. A hoy no lo son. ¿Por qué? Porque las tecnologías todavía no alcanzaron, por lo menos en algunos de los segmentos de la cadena de producción, su madurez tecnológica. Entonces hay todavía que recorrer una curva de aprendizaje
Y esa es una de las principales barreras. El principal traccionador de todo esto, y por lo que hoy estamos reunidos acá, es por la mitigación del cambio climático. Entonces, si bien hoy no son costo competitivas, esperamos, esperanzadoramente, que sí lo sean en un futuro. Para eso sí debemos comenzar a recorrer esta curva de aprendizaje ahora, para poder subirnos al tren cuando estos grandes proyectos, hoy se habla de los grandes proyectos de exportación, Argentina tiene, al igual que toda la región, un potencial exportador enorme, pero también no hay que perder de vista la temporalidad en este camino que tenemos que recorrer. Entonces, yo creo que hay unas primeras etapas de plantas pilotos, de escalas demostrativas que nos permitan recorrer esta curva de aprendizaje, luego pasar a la definición de clústeres más pequeños, escenarios geográficos que nos permitan desarrollar esta ruta y aprovecharla también en el mercado local. Si bien no tanto con vistas a disminuir la huella de carbono, que sí va a contribuir, pero no en una manera tan significativa, pero sí para apalancar todo ese aprendizaje y que nos permita luego recorrer y abarcar esos proyectos más de gran escala destinados a la exportación, que como también se dijo acá, requiere de infraestructura común, no solamente el recurso de generación, requiere de una infraestructura portuaria, requiere de logística de traslado, requiere de pensar distintas configuraciones, escenarios geográficos, hubs que sean más prometedores. En este camino están todos los países de la región. Tenemos un proyecto muy interesante en Brasil donde hemos definido los 5 hubs más prometedores. Estamos haciendo un estudio en Argentina donde también estamos definiendo escenarios geográficos con distintas escalas, distintos usos finales para el hidrógeno, porque también las aplicaciones del hidrógeno son variadas. Estos carriers del hidrógeno, cuando uno habla de proyectos de exportación de hidrógeno, en realidad es para abreviar las palabras, pero no vamos a exportar hidrógeno. Exportar hidrógeno líquido es carísimo. Se exporta a través de lo que se llama un carrier, que lleva el hidrógeno, que puede ser el amoníaco, el metanol, que disminuye mucho los costos de transporte. Entonces, también definir las aplicaciones y los usos, como mencionaban aquí Gladys y Francisco, es muy importante también. El hidrógeno no se aplica para todo, se aplica para determinados segmentos o resulta más competitivo para aquellos segmentos que no pueden electrificarse, como es la industria fundamentalmente la industria del cemento, del acero, el transporte marítimo y la aviación, como ya se comentó aquí. En los otros sectores yo me animaría a decir que comenzaría primero por estas ganancias de eficiencia y esta electrificación directa. Bueno, muchísimas gracias y gracias por invitarme a este panel súper prestigioso y a estas jornadas. Bueno, mi visión, no mi visión, sino lo que vengo recorriendo y la experiencia con respecto a proyectos en general, no solamente proyectos de tipo energético por la transición energética. A mí me parece que hay que empezar a ver qué pasa más allá del mercado y más allá del Estado, ¿no? Hay una idea que ya se está trabajando hace muchísimos años, un instrumento como la gobernanza policéntrica, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y cómo se pueden resolver estas cuestiones que son complejas? Yo los escuchaba muy atentamente a todos y todas y veía realmente que hay un potencial espectacular. Pero ¿dónde está la cuestión de la sociedad y de las comunidades? Quiero decir, ¿dónde está desde el discurso, por supuesto, y desde la agenda de la política pública? Y ahora vamos a hablar un poco de la regulación, existe, pero ¿cómo se articula? ¿Cómo lo hacemos efectivo? Que esto no significa parar, por supuesto, los proyectos, sino cómo lo hacemos productivo. Y nosotros tenemos, bueno, muchos más instrumentos, pero me parece que hay 2 instrumentos fundamentales que hay que seguir profundizando, que es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, como saben bien todos ustedes, es un acuerdo regional ambiental, es el primer acuerdo regional ambiental, el cual también Chile y América Latina forma parte. Chile lo ha ratificado, también lo ha ratificado la Argentina, son 15 países que lo han ratificado hasta el momento. Y también está el convenio de la OIT
el convenio 169. ¿Por qué me refiero a estos dos? Hay un marco legal ambiental amplísimo en la Argentina y un marco ambiental amplísimo en la región, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en todos los países que por supuesto están en este proceso de transición. Pero más allá de este marco general, hago hincapié en estos dos instrumentos porque estos dos instrumentos pueden servir mucho o no para lo que significa este concepto de gobernanza policéntrica, cómo se integra en el proceso de toma de decisiones a la sociedad y a las comunidades. Diferencio a la sociedad y a las comunidades porque ahí entraríamos en otro tema que es el derecho de las comunidades y el derecho indígena. Y también es una problemática compartida en la región. ¿Por qué digo es una problemática compartida en la región? Chile tiene el mismo problema y estamos frente a proyectos similares. Nosotros estamos trabajando en este momento en la Universidad de Buenos Aires con la Universidad de Chile sobre un proyecto de litio y ahí también abro un poco cuál me parece que es se avisora, no tanto futuro, sino ya el presente, pasado y futuro inmediato de las actividades socioproductivas en Argentina. Litio, vaca muerta y hidrógeno. Hay mucho más, pero el foco, creo, para el tema ambiental y la mirada ambiental y la mirada a lo mejor a veces de desconocimiento, a veces de miedo, de que estos proyectos provoquen otros impactos ambientales. Por supuesto he estado leyendo, y esto lo tendríamos que ver con los técnicos, cuáles son los impactos finitos ambientales de este tipo de proyectos y también de todo lo que deriva de este tipo de proyectos, porque bien hablaba Laura de todo el tema de infraestructura, se hablaba también del tema de puertos, bueno, eso también va a tener un análisis de evaluación de impacto ambiental, indicadores ambientales, o sea, cada parte del proceso va a tener que llevarse de acuerdo a la evaluación de impacto ambiental. ¿Qué vamos a hacer con la evaluación ambiental estratégica? ¿Cómo legislación sirve para este tipo de proyectos? Entonces, me parece que hay una cuestión institucional muy importante, que es qué tipo de modelo socioproductivo ambiental, primero la Argentina, por supuesto, y después la región. Yo creo que si no vamos de mano de la región, perdemos. Pero esto es una, por supuesto, opinión totalmente personal. Si no hay una integración real en este tipo de políticas con Chile, con Brasil, con Uruguay, por supuesto somos competitivos, somos competidores entre sí, pero podemos ser complementarios también entre sí. Y a lo mejor, esto por supuesto lo dejo para los expertos, podemos ser complementarios entre sí en alguna de las actividades que no sea la explotación en sí del hidrógeno. Lo que sí me preocupa es, como vuelvo a decir, la conflictividad social. A lo mejor la veo más en el tema del proyecto de litio porque es una conflictividad mucho más latente, ¿no? Pero me parece que la conflictividad social no hay que dejarla de lado. No porque esté ni mal ni bien, es algo que existe. ¿Por qué digo esto? Porque en general cuando uno plantea este tipo de proyectos y la transición energética y cualquier tipo de actividad, siempre hay alguien que dice, ¿y el agua? ¿Y los residuos? Y no es que no exista, existe, pero realmente si vamos a tener técnicos que acrediten cuál es el impacto ambiental cierto. Y además otra cosa que me parece que eso es lo más difícil, ¿no? Impacto ambiental va a haber siempre. Va a haber impactos positivos e impactos negativos. Esos impactos negativos hay que explicarlos muy bien, porque lo que puede ser una oportunidad puede llegar a convertirse, a lo mejor, no quiero decir que esto vaya a pasar necesariamente, pero creo que muchas veces en estos proyectos es como que lo social va detrás. No digo solamente lo ambiental, sino todo lo que tiene que ver con la licencia, con el derecho de propiedad, con lo que la sociedad, la percepción social de que un proyecto contamina. Esa percepción social es muy difícil, a veces con una ley, con un marco regulatorio que asegure la evaluación de impacto ambiental, que asegure incentivos. No creo que eso solo pueda llegar
a solucionar este tipo de temas. Entonces me parece que tanto en la mesa de hidrógeno, yo trabajo en el INTI hace muchos años, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde se está trabajando mucho todo tema mesa hidrógeno, mesa litio, y me parece que todos los institutos científico-tecnológicos y las universidades deben acoplarse para justamente dar esta respuesta a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo tanto de Escazú como del 169? Porque van a ser los instrumentos que se van a tomar y que se van a argumentar a la hora de la aprobación de estos proyectos. Estos proyectos, muchos de ellos están aprobados, en vías de aprobación. Entonces, me parece que hay que estar ya preparados para la conflictividad social que pueden traer. Entonces, me parece que estos dos instrumentos son importantes. En los proyectos que hay de hidrógeno que he leído, me parece que le falta esta pata. Y por último, decirle a Francisco, bueno, que en la Universidad de Buenos Aires, y ahí hago el chivo, está el Centro de Estudios de Actividad Regulatoria Energética, que tiene muchísimos posgrados, trabaja en energías renovables, hay cursos de movilidad sustentable, bueno, y es un centro que funciona en la Facultad de Derecho, pero está conformado por la Facultad de Ciencias Económicas y de Ingeniería. Y además tenemos un programa de actualización de Derecho de los Hidrocarburos, Energía y Sostenibilidad, que vamos por la 3ª edición. Por supuesto, este es un panorama muy chiquito, necesitamos muchísimo más. Y necesitamos, creo que, esa integración con la sociedad. No sé, a la mañana a lo mejor seguramente invitaron, pero también hay que empezar a acercar estos temas a la gente en estos lugares, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos el Acuerdo de Escazú, hay un panel de jueces, un panel de la sociedad civil y un panel de los académicos. No, creo que hay que empezar a, esto por supuesto que ya se hace, pero a mezclarse muchísimo más. Esa es mi idea. Muchas gracias.